Bien, hola, buenas tardes. Es un gusto ahí contar con todos, con su participación. Les saludamos ahí hasta Costa Rica, Panamá, Colombia, y vieron los videos de la organización, también aquí en El Salvador. Así que el tema de ahora, vamos a ver, es la ingeniería para el diagnóstico de fallas de aire acondicionado. Estamos compartiendo la pantalla. Así que realmente hoy venimos con un nuevo webinar. Esto lo he estado preparando ya desde hace ya ratitos. Entonces queremos ver, porque me han solicitado bastante la parte de diagnóstico de fallas. Entonces, en esta ocasión vamos a meterle un poquito de ingeniería en cuanto a fallas se refiere. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues en primer lugar, cuando vamos a ver ingeniería, no es algo de memorizar ni dar explicaciones a medias de por qué se genera una falla. Es realmente explicarlo con criterios, el origen del problema que tienen los equipos, ¿no? En segundo lugar, vamos a irnos en un tema práctico, en un tema eficiente a la hora de diagnosticar fallas, porque de nada nos sirve pues hacer un trabajo así espectacular que queda ahí en algo etéreo, una obra maestra, si lo hacemos en, ¿qué? Un par de meses, ¿no? Nos ganan el mandado. Entonces, en segundo lugar, como ingenieros, vamos a buscar ser lo más prácticos y eficientes posibles. Para ello vamos a ser selectivos a la hora de utilizar un método clásico, ¿no? Que tenemos que hacer la prueba y error, ¿no? Entonces vamos a ser realmente más selectivos, vamos a tener un mejor criterio a la hora de diagnosticar el falla. Y claro, pues eso por una parte. Por la otra parte es que no me lo van a negar a la de estar probando, quitando, volviendo a poner las partes. Nunca lo dejamos como viene de fábrica. Entonces, creo que todos hemos cometido ese pecado en algún momento. Me incluyo ahí también. Pero es algo que debemos evitarlo en la medida de lo posible. Y bueno, vamos a ser metódicos en ese sentido a la hora de buscar fallas. Así que bueno, primero lo primero, vamos a presentar como siempre lo que vamos a lograr en esta sesión y hacer que ustedes van a establecer criterios de ingeniería en el diagnóstico de fallas. Es decir, vamos a formar un criterio en donde ustedes van a ir potenciándolo a la hora de ya estar en campo, a la hora de estar, de seguir estudiando, porque este es el punto de partida en donde ustedes van a mejorar sus habilidades en cuanto al diagnóstico de fallas. Entonces, para eso es que en nuestra agenda tenemos los siguientes puntos. Yo he colocado estos pilares, estos cuatro pilares, los tres pilares, en donde vamos a lograr un diagnóstico de falla efectivo. El primero de ellos es que va a ser la parte de comprender el funcionamiento de los equipos. Entonces, en este eje, nosotros necesitamos, en primer lugar, comprender el ciclo de refrigeración de un sistema y cómo relacionarlo con los componentes, con los accesorios que tiene. Y ojo, estoy diciendo comprender y no memorizar, porque ya sea un aire acondicionado, un BRB, un chiller, refrigeración, y aunque todo se basa en el mismo ciclo de refrigeración, tienen ciertas diferencias y tienen ciertos accesorios que lo vuelven con unos detalles un poco diferentes, ¿no? Pero el eje de partida siempre será comprender el ciclo de refrigeración. Ahora bien, eh, ahí vamos a ver los componentes electrónicos que también están relacionados, la instrumentación que está relacionada, que son necesarias para saber nosotros cómo trabajan, cómo funcionan cualquier clase de equipo de aire acondicionado. Y eso es algo que veíamos la sesión pasada del jueves, sobre la electrónica inmersa en los aires acondicionados. Así que en este apartado es crucial comprender el funcionamiento, porque si no sabemos cómo debe comportarse un equipo, entonces pues, vamos a estar perdidos, ¿no? Así que es un punto importante y considero que es un pilar a la hora de diagnosticar errores. Y bueno, de este punto es que partimos hacia los manuales de servicio,
de cada máquina. Pues estudiaremos los manuales de servicio. Realmente, como la sesión es poco corta, vamos a abordar la información que debemos buscar, la información técnica que vamos a poder encontrar en los manuales de servicio. Y estos pueden ser solicitados a sus distribuidores, nos lo pueden solicitar nosotros en las marcas que manejamos. En Internet también se encuentran, sin embargo, lo recomendarían que nos soliciten a nosotros como distribuidores, a sus asesores comerciales, y pues con gusto se los vamos a poder compartir. Y bueno, como tercer pilar, tenemos la herramienta, tenemos que saber qué herramientas existen para nosotros tomar, medir los parámetros que nos harán saber si el equipo trabaja con las presiones, temperaturas a las que fue diseñado. Y bueno, como último punto de la agenda, y es donde vamos a entrar la parte de ingeniería, es que debemos comenzar a estandarizar la manera en que diagnosticamos las fallas. Si lo estandarizamos, si somos más metódicos, más sistemáticos, pues obviamente vamos a lograr diagnosticar en tiempos menores, y pues al final todos ganamos, el cliente se va contento, la marca se ve bien, y pues todos ganamos en ese sentido. Así que, bueno, empecemos con el primer punto de de esta clase, que sería el ciclo de refrigeración. Y bueno, ustedes se preguntarán qué es el ciclo de refrigeración. Pues de manera bien sencilla, el ciclo de refrigeración no es más que la manera en la que funciona una bomba de calor, la manera en que funciona un refrigerador. Y pues no se asusten al escuchar el término bomba de calor. Realmente podemos hacer muy fácil un símil con una máquina que estamos pues un poquito más acostumbrados a ver, o puede ser un poco más fácil de visualizar, que es una bomba de agua. Entonces, nosotros sabemos que, vamos a ver por acá, nosotros sabemos que si queremos llevar el agua de un punto más bajo, por ejemplo, de un pozo, hacia un punto más elevado, pues necesitaremos invertir energía, ¿no? Necesitaremos meterle, energizar una bomba de agua, porque como su nombre lo dice, la bomba de agua, ¿qué va a transportar? Agua. Entonces, de esta manera es que el agua por sí sola no se puede mover hacia un nivel superior, pues tiene que vencer su masa, tiene que vencer la gravedad, y en ese sentido, pues necesitamos una bomba de agua. De forma similar, vamos a ver que, vamos a ver, de forma similar, la bomba de calor va a transportar calor, como su nombre lo indica. Entonces, si lo vemos en este pequeño ejemplo, voy a conectar de nuevo el puntero. Si lo vemos en este ejemplo, aquí tenemos un refrigerador. El refrigerador va a transportar, mover el calor que está contenido en los alimentos, la va a arrojar al ambiente. Por eso es que vemos que en la parte de atrás de nuestros refrigeradores tienen varillas ahí de metal donde se siente caliente. Entonces es el calor de los alimentos. Hay unos refrigeradores más modernos que traen la indicación que dice no se asuste si la orilla de su refrigerador está caliente, es totalmente normal. Pues eso están cumpliendo la misma función de expulsar el calor. Así que si vamos al término de calefacción, pues de lo que están haciendo es transportar, la bomba de calor está moviendo el calor del ambiente hacia el interior de la casa. Entonces, en ese sentido, es un poco más fácil comprender a qué nos referimos con bomba de calor. Y el ciclo de refrigeración viene a ser cómo funciona o cómo va a trabajar una bomba de calor. Entonces, si nos fijamos con el diagrama de Molière, que este es bien conocido, nos explica de qué forma es posible nosotros transportar, mover ese calor. Y es donde aparecen las cuatro maneras las cuatro famosas partes del diagrama de Molière, que están relacionadas directamente con las partes de un aire acondicionado. Si nos fijamos, aquí está el evaporador, está la parte de compresión, la condensación, la expansión, correspondiente a eh, cada componente principal de un aire acondicionado. Así que, bueno, vamos a ver, la siguiente diapositiva. Piensen esto. ¿Qué nos va a representar? Y esto es algo importante tenerlo claro, es que en el diagrama de Molière vamos a tener las siguientes partes, en donde va a ser una región subenfriada, que va a ser la parte de la izquierda. En esta parte vamos a tener meramente líquido, ¿verdad?
y en esta parte de la derecha vamos a tener meramente gas. Entonces, estas son las curvas, estas son las líneas en este caso sería la línea de saturación, el líquido saturado, en donde va a dividir con la parte interna, que aquí hay una transición entre el líquido que tenemos acá al gas. Entonces, eh, adentro de la curva vamos a tener una mezcla de líquido-gas que se va haciendo la transición hacia gas, hacia el sentido de la derecha, ¿no? Que aquí lo menciona, líquido a vapor, y en el sentido contrario es de vapor a líquido. Así que tengan en cuenta esto porque nos va a ser de mucha utilidad para nosotros comprender cómo está trabajando un equipo. ¿Ok? Vamos a ver con lo siguiente. No se van a asustar con esto, porque se ven muchas curvas, se ven muchas rayas, lo que sea, pero realmente así es como lo presentan, así es como lo podemos encontrar en Internet, en diferentes repositorios. Pero no se preocupen, aquí lo vamos a tener de manera fácil. Si se fijan, este es del R410, el anterior era del R134. Entonces, cada refrigerante va a tener su diagrama de Molière, su curva de presión, entalpía. Entonces, con esto vamos a tener la entalpía en el eje horizontal y la presión en el eje vertical. Entonces, es decir que entre más arriba vayamos, vamos a tener una mayor presión, y entre más a la derecha vayamos, vamos a tener una mayor entalpía. Y con entalpía tampoco se asusten con ese término, realmente es una manera de nosotros decir, otra manera es la energía que absorbe el sistema por unidad de masa. Entonces, realmente quedémonos que la entalpía es básicamente la cantidad de calor absorbida por el sistema. Y la presión naturalmente va a ser presión. Hay otros diagramas, que es la de temperatura versus entropía, pero para nuestro campo va a ser mucho más útil la de presión entalpía. Así que fíjense en esto. Vamos a ver lo siguiente. Nosotros podemos aquí diferenciar algunas cosas. Aquí las líneas, vamos a ver, voy a cambiarle de color al... Vamos a cambiarle de color a la pluma. Aquí vamos a tener la línea que ya hemos mencionado, que es la de líquido, la de saturación de líquido. Vamos a tener al otro extremo la curva, la línea de, vamos a hacer azul, la línea de vapor saturado, que nos va a marcar nos va a marcar ambas partes. Recordemos, aquí va a estar el vapor, aquí va a estar la parte de líquido, y lo que hay en medio va a ser la transición de líquido a vapor o viceversa. Entonces, aquí va a haber una mezcla en medio. Lo otro que nos tenemos que dar cuenta es lo siguiente. Curvas, las líneas isotérmicas, que se miran de manera horizontal. Se fijan que hay un par de números. Si están desde el celular, creo que ustedes pueden darle zoom. Si están desde la computadora, si mal no recuerdo, también lo permite la aplicación. Pero si se fijan, acá estas líneas horizontales van a ser las temperaturas a las que va a estar el sistema. Entonces esto es bien importante que lo veamos. Aquí adentro se va a mantener la misma temperatura. Al salir de la campana, nos vamos a fijar que va a tener este comportamiento la temperatura en este diagrama. Entonces, aquí tenemos 30 grados, por ejemplo. Estos 30 grados se mantienen adentro de la curvatura. Aquí se comporta de manera diferente. Entonces, vamos a tener estas tres líneas. Son bien importantes que nosotros las tengamos en cuenta porque son las que más nos van a servir para nosotros comprender cómo se va a comportar un sistema de aire acondicionado. ¿Ok? Entonces, con esto claro, vamos a relacionarlo con los componentes a las que está inmerso, y en este caso vamos a tener este diagrama, que de hecho les quedó muy, muy bonito a nuestros compañeros de mercadeo.
donde muestran, de hecho, casi que todos los productos en cuanto a los accesorios de refrigeración que podemos manejar en, pues, en los sistemas de refrigeración. Y no simplemente los sistemas de refrigeración, sino también de los aires acondicionados. Pueden tomar la captura ahí para que puedan tener un poquito más de idea qué componentes están relacionados con todo el circuito de tubería. Pero bueno, continuando con la relación, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver. Bien. Vamos a tener lo siguiente. Si se fijan, la parte del evaporador está acá. Vamos a nombrarlo con la letra A, que va a relacionarse con la parte de abajo. La temperatura se mantiene constante, va a ser la parte de evaporación. Entonces, el evaporador se encuentra en esta zona, ¿no? Entonces, el evaporador en esta zona, si se fijan en el diagrama, sigue el compresor. Entonces, toda esta línea va a seguir hasta llegar hasta el compresor. Lo vamos a nombrar como el punto B. El compresor está en esta sección. Si nos fijamos, vamos a darle un poquito más de acercamiento acá. Idealmente, nosotros deberíamos llegar a la línea de vapor saturado. Sin embargo, nosotros sabemos que el evaporador está a cierta distancia, más alejado que el compresor. Entonces, lo que va a suceder aquí, vamos a encontrar otros accesorios, vamos a la ruta de tubería hasta llegar al compresor, hasta el condensador. Entonces, eso ahí nos va a sumar más, una mayor cantidad de entalpía. Entonces, es por eso que idealmente deberíamos estar acá. Sin embargo, como vamos a seguir adicionando energía del ambiente, eso, el diagrama se va a desplazar un poquito más a la derecha. Entonces, en este punto es que el compresor va a actuar y va a subir la presión. Entonces, si nos fijamos, va a subir la presión y va a llegar hasta el punto del condensador. Hasta acá, la línea del condensador. Entonces, si se fijan, del condensador hay un par de accesorios más, ¿verdad? Para que tenemos el separador de aceite y otras cosas más. Sin embargo, la presión en este punto se va a mantener, la presión alta. Entonces, en todo el serpentín del condensador, la presión va a ser la misma de la salida del compresor. Entonces, fíjense en eso. Y va a rechazar el calor en ese sentido. Después del condensador, vamos a llegar a la válvula de expansión, en donde, si se fijan, vamos a ponerlo de amarillo. Entonces, si se fijan, acá, vamos a ver dónde está aquí. Si se fijan acá, idealmente deberíamos llegar a este punto. Pero como les digo, de la ruta de tubería del condensador hacia la válvula de expansión, hay otro tramo en donde vamos a perder también entalpía. Es por eso que se ve acá cierta nivel aquí de pérdida de entalpía. Entonces, por eso es que nos movemos más a la izquierda. Aquí es donde el punto va a expandirse el refrigerante mediante la válvula de expansión. Entonces, aquí lo relacionamos con el evaporador, con el compresor, con el serpentín del condensador y con la válvula de expansión. Ahora, un punto importante que debemos detallar es esto. ¿A qué vamos a nombrar este punto? Es el de sobrecalentamiento, ¿verdad? Sobrecalentamiento. Que este va a ser mucho más fácil medirlo en mini splits, en donde la válvula de expansión está en el condensador. Pero si los tenemos acá, esta parte es el que nosotros le llamamos el subenfriamiento, ¿no? Que son dos herramientas que son bien necesarias que como técnicos las sepamos. Cómo medir cómo calcular el sobrecalentamiento y el subenfriamiento. El sobreenfriamiento al final nos va a ser más práctico medirlo
en cuartos fríos o en donde la válvula de expansión esté cerca del evaporador. ¿Ya? ¿Qué nos va a decir esto? Bueno, que si el sistema está trabajando en los parámetros de diseño que lo ha hecho el, el fabricante o no, ¿verdad? Así que tomen en cuenta eso. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, los comportamientos que va a tener el sistema con respecto al el ciclo de refrigeración. Y en este punto, la forma en que se va a comportar, aunque todos estén basados en el mismo ciclo de Carnot, el mismo ciclo de refrigeración, la forma en que los dispositivos de expansión directa, en que está ahí la refrigeración, en las partes de agua helada, los chillers, los BRB, los multi-split, los sistemas evaporativos y para extrusión van a tener ciertas diferencias que debemos tomar en cuenta para nosotros tener así claro de cómo van a tener que funcionar estos equipos. Y vamos a ver que los fabricantes ya ponen a nuestra disposición eso en los manuales de servicio, que va a ser la siguiente parte que vamos a abordar. Entonces, fíjense bien en esto. Expansión directa, vamos a tener aquí un ejemplo clásico que sería un aire acondicionado. Al final, a la expansión directa y al agua helada le dicen también expansión indirecta. En este, pues lo dicen la expansión directa porque el refrigerante hace un intercambio directo de calor con el ambiente. En este caso, el intercambio se está haciendo con el evaporador y lo hacen de expansión indirecta o agua helada, porque hay otros medios en donde se está intercambiando el calor. En este caso, si es un chile enfriado por agua, pues lo está intercambiando del refrigerante con el agua helada que va hacia el edificio y ese refrigerante lo intercambia con otra agua que va a una torre de enfriamiento. Pero si se fijan, tiene los mismos componentes. Siempre va a haber un compresor, siempre va a haber una válvula de expansión, un evaporador y un condensador. Entonces, y obviamente van a tener otros componentes más, otros accesorios ahí, los chiles, que van a tener ahí unos presostatos, van a tener medidores de flujo, van a agregarle bombas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros al comprender cómo funcionan los sistemas de volada, pues vamos a poder diagnosticar. De igual forma, tenemos la parte de refrigeración, vamos a encontrar el mismo compresor, los presostatos, uno que otro accesorio, y de estos también son de expansión directa, ¿no? Por ahí hay otros sistemas de absorción que realmente el diagrama es así, pero que no les asuste lo que hay en este cuadro punteado. Al final, todo el meollo del asunto, al final esto es lo mismo que un compresor. Al final está aumentando la presión en el sistema para llevarlo hacia un intercambio de calor en el serpentín del condensador. Entonces, estos son bien extraños, son sistemas que casi no se ven, realmente son sistemas que tienen aplicaciones bien específicas, que son usados, pues sí, pero en aplicaciones bien específicas. Lo siguiente es que los sistemas evaporativos también tienen su funcionamiento. Sin embargo, estos normalmente los vamos a hallar en los aires acondicionados portátiles. La manera más fácil de comprender cómo funcionan esos sistemas operativos, que de hecho los árabes lo ocupan desde hace un montón de tiempo, es básicamente al evaporar agua. Ustedes quizás han ido a la playa, se han mojado ahí, han regresado húmedos hacia la habitación con aire acondicionado, en donde seguramente ustedes sienten un gran frío al entrar, y es porque realmente ustedes están húmedos. Y al momento de entrar, el agua o la humedad que ustedes tienen en la piel se evapora. Al evaporarse, el agua absorbe una mayor cantidad de calor. El calor específico del vapor de agua es más grande que el agua en estado líquido. Así que es por eso que uno se siente más, con un mayor frío. Pero los sistemas evaporativos funcionan de la misma manera, evaporando agua. Al evaporar agua, nosotros extraemos el calor de la habitación. Sin embargo, recuerden que estos sistemas no van a ser no van a ser muy buenos cuando hay una gran cantidad de humedad en el ambiente. Por eso en la playa, por ejemplo, no hay, cuando la humedad relativa no es muy alta, los aires acondicionados portátiles ahí realmente no van a sentir que enfríen mucho. Así que ojo con eso. Pero nosotros nos vamos a enfocar en
saber para el comportamiento en un sistema de expansión directa. Este es un diagrama de la ruta de tubería, un diagrama mecánico de un equipo, ¿verdad? Entonces, que lo vamos a poder encontrar en los manuales de servicio. Entonces, agárrense que vamos a darle vuelta para nosotros poder encontrarlo y relacionarlo con el sistema, vamos a ver, con un sistema de, con el ciclo de refrigeración. Vamos a ver, vamos a poner el lápiz acá. Bien, fíjense en esto. Decíamos que el evaporador va a estar en esta parte, en esta línea. Vamos a encontrar el evaporador, ¿no? Que es acá. Entonces, el evaporador va a salir de la ruta, va a atravesar no sé cuántos metros, ¿verdad? Hasta llegar al condensador, que es esta cajita. Entonces, si se fijan acá en el diagrama, ya es un sistema real, en donde acá vamos a tener una pérdida de presión. Vamos a tener una pérdida de presión y vamos a seguir absorbiendo entalpía o calor del ambiente. Que realmente eso no nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? Porque si iniciamos desde un punto más bajo, esta altura es nosotros la energía o la energía eléctrica que nosotros le estamos inyectando al compresor. Todo esto. Entonces, si se fijaban en el diagrama anterior, empezamos desde una línea justamente horizontal. Sin embargo, como vamos a tener pérdidas de presión, esto va a bajar. Entonces, al bajar, vamos a tener que inyectar más energía, va a hacer que el compresor trabaje más y esto se va a ver repercutido en la eficiencia de los equipos. Entonces, esto no nos conviene, ¿verdad? Pero ni modo, como el mundo es real, vamos a tener que bancarnos esta pérdida de presión. Entonces, desde este punto hasta elevar hasta este punto la presión, va a trabajar el compresor, que sería el compresor está justamente en esta parte. Aquí tenemos el compresor. Entonces, del compresor se va a mover hacia el serpentín, o sea, el intercambiador de calor, de esta parte. Vamos a ponerle el C. Y fíjense en esto. Aquí es donde nosotros estamos metiendo el calor de la habitación. Y aquí es donde nosotros estamos expulsando el calor. Entonces, todo esto toda esta línea horizontal es el calor que nosotros estamos expulsando y todo esto acá, nosotros el calor que estamos absorbiendo en el interior de la habitación. Entonces, llegado a este punto, va a ser mayor o menor dependiendo la posición de la válvula de expansión. En este caso, como es un mini split, la válvula de expansión la tenemos aquí. Entonces está cercana al serpentín del condensador. Entonces, aquí vamos a tener nosotros la expansión o vamos a bajar la presión hasta llegar nuevamente al evaporador. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿O qué es lo que quiero recalcar? Que nosotros a la hora de diagnosticar vamos a tener que ir a medir las presiones y las temperaturas en estos puntos, que son los puntos cruciales. Sería a la salida del evaporador, a la entrada del compresor, a la salida del compresor, ¿verdad? Y a la entrada de la válvula de expansión, ¿ya? Para ver el subenfriamiento y el sobrecalentamiento. Entonces, ¿de qué va a depender estas presiones? ¿De qué va a depender estas temperaturas? Bueno, del refrigerante que ocupa el equipo, va a depender del diseño de ingeniería que le ha hecho el fabricante, va a depender de otros factores más, de la distancia de tubería, por ejemplo, en donde va a influir en la caída de presión. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber qué temperaturas y presiones son las que deben estar ahí? Bueno, con el manual de servicio. Deberíamos poder nosotros ver las presiones y las temperaturas que debe manejar el equipo. Y sabiendo todo esto, sabiendo cómo se debe comportar el equipo, bueno, ya es el primer punto en donde nosotros vamos a poder partir para diagnosticar, ¿no? Así que, si se fijan, este es el pilar para el diagnóstico de fallas. Comprender exactamente cómo se debe comportar, cómo debe funcionar un equipo de aire acondicionado. Nosotros no me hemos enfocado en aire acondicionado, sin embargo, podríamos abordar la parte de chile, la parte de refrigeración, en casos puntuales, pero no nos daría el tiempo.
Así que queda de tarea, pues, de modo, ir a los manuales de servicio, a leer un poquito más de cómo se va a comportar estos equipos. Así que, pasando al siguiente punto, son los componentes que nosotros debemos saber como el segundo pilar para poder diagnosticar, son los componentes electrónicos y la instrumentación que están dentro de los equipos, ya sea de refrigeración, de aire acondicionado, chillers, etcétera, etcétera. Porque si no sabemos cómo miden el mismo equipo hacia la computadora, cómo va con la computadora a tomar decisiones según los parámetros que está midiendo en sus sensores, pues tampoco vamos a poder diagnosticar de una manera efectiva si no sabemos cómo funcionan los componentes electrónicos. Y eso es lo que abordamos la semana pasada, ¿verdad? Cómo funcionan las resistencias, los capacitores, inductores, diodos, rectificadores, porque puede ser ahí una falla electrónica, puede ser una falla eléctrica, donde cualquiera de estos dispositivos pueden ser los que estén fallando. Entonces, yo los invito a nuestro canal de YouTube, solo pongan Copper Group y ahí van a poder encontrar no solo el entrenamiento de la semana pasada, sino que también de todos los entrenamientos que hemos hecho, ¿no? Con diferentes proveedores y con otras opciones. Así que les invito a que nos puedan seguir en nuestro canal. Y de igual forma las partes de instrumentación, cómo funciona una válvula de expansión, cómo funciona un presostato, sensores, los transductores de presión, termistores y tacómetro. Entonces, no voy a abordar paso esto de manera rápida porque están la clase anterior, así que vayan a buscar nuestro canal de YouTube, Copper. Bien, listo. Punto número 3, como pilar que nosotros debemos hacer al diagnosticar equipos para ahorrarnos tiempo, sufrimiento y todo lo que ustedes quieran, es el manual de servicio. Entonces, en el manual de servicio, nosotros ahorita vamos a ver qué es lo que podemos encontrar ahí. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar ahí? Bueno, en primer lugar, vamos a encontrar los circuitos de refrigeración, los circuitos de tubería, que es lo que veíamos allá. Y si se fijan, va a estar el diagrama en donde está el evaporador, qué es los componentes que tienen. Si se fijan, tienen muffler, tienen una válvula de 4 vías, la válvula de expansión electrónica, ya no es termostática, lo que traen los mini split. Ahora, normalmente están trayendo válvulas de expansión electrónicas, imagínense. Deben traer también los diagramas mecánicos de los componentes, ¿verdad? De esta forma. Por ejemplo, este es un diagrama mecánico de un VRV, de una condensadora VRV, y ahí muestra dónde están los sensores de alta presión, dónde está el compresor, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a poder encontrar. Y nos va a servir para nosotros comparar, o si no tenemos la máquina, saber qué componentes son los que trae la máquina, o saber identificar a dónde van a estar esos componentes ya a la hora de estar en campo. ¿Qué más vamos a poder encontrar? Bueno, es el circuito de refrigeración. Si se fijan, este lo trae de una manera más bonita, ya con colorcitos, ¿verdad? Ahí va a depender. Los manuales de servicio van a variar muchísimo entre fabricantes. Entonces, algunos le agregan más cosas, algunos le quitan cosas, pero en esencia debemos poder encontrar la información técnica que nos va a ayudar a poder diagnosticar y solucionar fallas, ¿no? Entonces, ¿qué más? Vamos a ver. Los diagramas de las tarjetas electrónicas los vamos a poder encontrar. Van a ir puntualmente identificados. Acá los podemos encontrar, qué componente corresponde a qué cosa. Y de igual forma, los códigos de error. No nos vamos a memorizar los códigos de error. Hay unos fabricantes que inclusive nos facilitan la tarea y hay aplicaciones en donde uno solo coloca el código de error que le muestra la máquina y pues ya dice todo lo que dice en el manual de servicio y nos ahorran el tiempo de pues, estar hojeando el manual. Pero si no, nos vamos ahí a la antigua pues y vamos a buscar el código de error correspondiente. Relacionado a los códigos de error, vienen las soluciones de problemas. Estos, por ejemplo, son los problemas que pueden presentar BRB. Si se fijan, aquí hay todavía más errores que podrían presentar y cómo se solucionan, porque vienen los diagramas de flujo. Entonces, en los diagramas de flujo aparecen qué acción debemos tomar, se solucionó, sí, pues bueno, hacemos otra acción. Si no se solucionó, pues ni modo, pues hacemos otra acción y pues así vamos hasta lograr solucionar el problema. Entonces, los diagramas de flujo también son importantes y vienen en el manual de servicio. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a poder encontrar cómo funcionan exactamente o cómo se comportan los equipos. Si se fijan, este es también de BRB.
va a mostrarnos cómo se comporta a la hora del arranque. Aquí traje este ejemplo. Se comporta arrancando el compresor 1 con estas velocidades, con estas frecuencias. Y si se fijan, el compresor 2 está apagado en esta condensadora. Luego viene la válvula de expansión que se abre a los 3000 pulsos, o sea, quiere decir que está totalmente abierta. Y bueno, o sea, esencialmente nos explica cómo se va a comportar eh, a la hora de un paro, a la hora de que hay un problema, a la hora de la recuperación de aceite, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a poder encontrar en los manuales de servicio y eso hay que estudiarlo, que nos queda de tarea, ¿no? Para cada tipo de equipo que nosotros podamos encontrar. Y bueno, hay 1001 equipos diferentes en el mercado, pues nos toca ahí estudiar. En varios equipos puede ser que se parezcan. Sin embargo, nosotros podemos potenciar nuestros conocimientos informándonos en estos manuales. ¿Qué más vamos a poder encontrar? Bueno, los valores de los sensores. Entonces, por ejemplo, estos son de los termistores. A cierta temperatura, como está acá, vamos a poder encontrar una resistencia que debe darnos. Entonces, a veces sucede, no está frecuente, pero sucede, los termistores pues fallan y puede ser que no sea el termistor, puede ser que la tarjeta que esté recibiendo la información esté recibiendo mala información, puede ser que el puerto esté mal conectado, pueden ser varias cosas. Entonces, para eso nos sirve, para poder nosotros medir la resistencia que debe tener un termistor según la temperatura. Y bueno, y así hay otras cosas más, incluso, por ejemplo, Carrier en su BRF ha combinado la parte del manual de servicio con el libro de ingeniería, el databook. Entonces ahí algunos traen que el arranque y la configuración de campo, trae la nomenclatura de los equipos, manual de instalación, mantenimiento, etcétera, etcétera. Como les digo, dependiendo del fabricante, podemos encontrar más o menos cosas que estarán en el manual. Sin embargo, siempre es importante tenerlo nosotros a la mano, pedirlo, ya tener empezar a armar la biblioteca de los manuales de servicio de los equipos que nosotros vemos. Ok, listo. Bien, herramientas que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para poder diagnosticar equipos. Realmente son herramientas instrumentos que nosotros ya tenemos. Vamos a encontrar los multímetros, los clamper, manómetros, el megómetro para medir el aislamiento de los compresores, el aislamiento eléctrico de los cables de alimentación. Nos va a ser muy bien útil los megómetros, porque a veces la falla del compresor viene en que ya perdió el aislamiento eléctrico, ¿no? Entonces ahora básicamente se está yendo, es como cortocircuitar el compresor. Otra cosa bien importante, tener el termómetro. Y para medir también el multímetro, la resistencia, los voltajes en los sensores. Entonces, ¿qué nos va a interesar aquí? Fíjense en esto, la temperatura, la presión, porque en un sistema de refrigeración, la presión y la temperatura van a ser los signos vitales, ¿no? ¿En dónde? En los puntos que nosotros veíamos anteriormente en el diagrama de Carnot, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir a buscar en cómo se comporta, cómo está la temperatura, cómo está la presión en esos puntos. Vamos a poder medir los voltajes, la corriente, saber si se está consumiendo lo que debería consumir y pues que todo esté dentro del parámetro. La resistencia, como hablábamos, en los sensores y el aislamiento también es importante poder medirlo porque sucede, los compresores también tienen su vida útil, ¿verdad? En donde el aislamiento puede fallar. ¿Okay? Todo esto lo tenemos nosotros disponible en Copper. El megómetro, por ahí mucha gente me decía que no lo conocía. Entonces, el megómetro realmente es muy útil, en donde esencialmente colocamos una punta, bueno, desconectamos el compresor, los terminales del compresor los desconectamos, colocamos una punta en un terminal, en el otro terminal lo conectamos a el chasis o a tierra, y ahí apretamos este botón y simplemente nos dice si está en un buen estado o no, según los megaohmios, según la resistencia que tiene de aislamiento el compresor, ¿no? Ok. Termómetro láser, la resistencia para medir las temperaturas, son otro punto importante, ¿verdad? Para nosotros poder medir
el comportamiento, cómo está trabajando el equipo, ¿no? Así que recordemos los 3 puntos: comprender cómo funciona el equipo, los manuales de servicio y la toma de los parámetros de funcionamiento del equipo. Esos son los 3 pilares que nosotros vamos a tener a la hora de diagnosticar fallas. Ahora bien, vamos a irnos más allá. Vamos a ir más allá de simplemente diagnosticar. Vamos a meterle más ingeniería, donde vamos a estandarizar, donde vamos a ser más metódicos, vamos a ser más prácticos en la búsqueda de fallas. Porque claro, no está mal ir a prueba y error, pero ¿cuánto tiempo nos puede tardar eso? Es mejor seguir una serie de pasos ordenados. Y aquí yo les presento algunos de ellos, ¿no? Primero, preguntarle al cliente, como primer paso que vamos a hacer, llegar donde el cliente, preguntarle lo sucedido. Naturalmente, el cliente lo único que sabe es que el equipo no funciona. Ahora, si le preguntamos, va a decir, no, el equipo dejó de enfriar, no funciona y listo. Depende de nosotros, que nosotros somos los que en teoría sabemos cómo funcionan los equipos, tenemos el conocimiento técnico, vamos a ir preguntando, ¿verdad? Puede ser que el cliente de repente diga, bueno, no, es que ayer hubo un bajón de energía, no sé, una lluvia bien intensa, cayeron rayos, y bueno, puede ser la falla que sea una falla eléctrica, ¿verdad? Entonces, lo primero es preguntarle al usuario, ¿verdad? Y nosotros irle sacando la información de una manera bien sutil, de una manera que no sea muy técnica, para que podamos entender. Entonces, ya con eso, a la hora de meterle mano a un equipo, nosotros deberíamos realizar un mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Bueno, porque si debemos asegurarnos que no haya obstrucciones, ya sea en los serpentines, en los filtros, si hay equipo ductado en las rejillas, si los ejes de los ventiladores están funcionando bien, porque, y en esto sí voy a ser bien enfático, un diagnóstico no será válido si el flujo, cualquier flujo de aire, ¿verdad? En el ventiladores, a la hora de expulsar el calor, no es correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque las presiones y las temperaturas van a variar. Entonces, eso es bien importante. Si los equipos están sucios, por favor, hay que limpiarlos antes. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Siguiente, bien, ya supongamos que sí, el equipo está bien, el equipo está limpio. Bueno, vamos a revisar los voltajes de alimentación y el aislamiento, a ver si eso está correcto, ¿verdad? Y seguido de eso vamos a ver si hay códigos de error en la máquina o si hay códigos de error en su historial. Eso va a variar bastante porque dependiendo, quizás la complejidad del equipo va a presentarnos el historial o no, ¿verdad? Entonces, los códigos de error normalmente sí los presentan hasta que se solucione. Entonces, verificar eso e irse al manual de servicio y ver qué corresponde el código error. Bien, otro punto importante, ver la instalación mecánica eléctrica. Si no nos presenta código error, bueno, vamos a ver si la instalación mecánica realizada ha sido buena. ¿Por qué? Puede ser que el equipo, bueno, arrancó, está funcionando, trabajó un par de años, pero puede ser que por ahí que no hubo nunca un soporte para la tubería adecuado. Puede ser que por la vibración se creó ahí no sé, alguna fuga, alguna microfuga y pues el equipo perdió el refrigerante. Nosotros al final vamos a ver que no tiene presión, por ejemplo. Pero si queremos solucionarlo bien, vamos a tener que revisar la instalación mecánica y eléctrica que tiene el equipo. Ver si no está vencida la instalación eléctrica, pues porque al final todos los materiales tienen un tiempo de caducidad. Bien, si no es así, el equipo sigue sin trabajar, bueno, vamos a buscar en el manual de servicio por los errores más comunes. Como les decía, ahí aparece el listado de los errores, de cómo debería funcionar, ¿ya? De los errores más comunes y cómo solventarlos. ¿Qué no aparece? Bueno, vamos a arrancar el equipo, vamos a ver si trabaja, vamos a ver presiones y temperaturas de las diferentes etapas y las comparamos con lo que debería ser, que aparece en el manual de servicio. Recomendación, esperemos unos 20 minutos, esperemos un tiempo prudente en donde en teoría el equipo ya debería haberse normalizado, porque claro, si un equipo va arrancando, pues las presiones y las temperaturas van a ser diferentes a las que debería tener en su estado nominal, ¿no? Entonces, para unos 20 minutos, esperar un tiempo que ustedes consideren prudente para poder tomar las mediciones y poder comparar si el equipo está trabajando bien o mal.
Y con eso podemos calcular el sobrecalentamiento o el sobreenfriamiento, ¿verdad? Medir las corrientes de consumo y pues ya con eso vamos a poder nosotros diagnosticar qué es lo que le sucede al equipo. Y ojo, tómenselo con tiempo, aunque esté el cliente presionando, siempre con cabeza fría, ustedes deben dar un veredicto. Porque puede ser que, bueno, por, no sé, porque salir rápido y medir rápido y tomar las temperaturas, las presiones equivocadas, damos un veredicto erróneo, pues al final es un poquito complicado decir que no, mire, no era así, sino que era otra cosa y lo estar diciendo, cambiando de argumento de lo que le sucede aquí, pues da una mala imagen, ¿verdad? A nosotros como contratistas, nosotros como la marca. Entonces, realmente tómense su tiempo para diagnosticar, tómense su tiempo para dar el veredicto y pues dar una solución, ¿verdad? Ok, ya nos vamos tomando justamente los 40 minutos que está programado esto. Voy a dejar... ok, dice, libros que recomienda para estudiar el diagrama de Molière. De hecho, hay uno de Boy, se me dio el nombre, de Roy Sabt, que era lo de principios de refrigeración, que de hecho yo con gusto me dejas, bueno, tengo el correo ahí y los puedo compartir. Déjame ver, se me ha ido el nombre, pero por acá puse la referencia. Vamos a ver de dónde lo saqué. Vamos a ver. De Roy Dosat. Puedes buscar Principios de Refrigeración de Roy Dosat, eh, que es un libro, de hecho, bastante enfocado en lo técnico. Me ha gustado bastante la forma en que explica de manera sencilla ya los principios de refrigeración. Ya ahí se mete más de qué es entalpía, de qué es la entropía, las leyes de la termodinámica, en donde al final va a ser un criterio más, nos forma con un criterio más técnico, más eh, de ingeniería a la hora de saber cómo funcionan los equipos de refrigeración, ¿no? Entonces, puedes buscar sin ningún problema a Roy Dosat con principios de refrigeración, ¿no? Es un libro. Así que este es el que yo les recomendaría. Por ahí también hay uno de termodinámica de Hegel, que déjame ver, que creo que es lo que tengo por aquí, de Jules Senel, perdón. Entonces, esto es termodinámica. Esto es un libro que se ocupa bastante a nivel universitario, pero eh, es un muy buen libro para poder también comenzar en la parte de termodinámica, ¿no? Termodinámica, Jules Senel, ¿no? Vamos a tomar la captura ahí para anotar el nombre y vamos a ver, por aquí hay otra consulta. Dice sobre el sobrecalentamiento y sobre el sobreenfriamiento, cómo calcularlo y efectuar un diagnóstico a base de ello. Bien, listo. Para ello, vamos a ver si tengo el diagrama por aquí. Vamos a ver, para ello, lo que vamos a hacer es, creo que déjame ver, tengo un pequeño esquema un más ilustrativo que nos va a ayudar, porque así solo con palabras, un poquito más complicado. Pero ahorita voy a compartirlo en pantalla. Vamos a ver. Por acá lo tengo. Un segundo. Tengo. Vamos a ver. Acá. Vamos a ver. Va. Entonces, este de hecho es de Sportland, pero la forma en que lo vamos a calcular es la siguiente. Por ejemplo, este es el
sobrecalentamiento. Entonces, el de sobrecalentamiento es bien sencillo. Vamos a medir en primer lugar la temperatura a la salida del evaporador y vamos a medir la presión. Entonces, con la presión nos vamos a ir, vamos a ver, rebobinemos. Vamos a medir dos cosas. Vamos a medir la temperatura a la salida del evaporador y vamos a medir la presión a la salida del evaporador. Entonces, con la presión que nosotros medimos, paso 2, con la presión que nosotros medimos, vamos a irnos a la tablita de presión-temperatura, que la podemos encontrar, bueno, ya hay esta aplicaciones, ¿no? Que podemos encontrarla en internet, la podemos encontrar debajo de los chimbos o de los tanques de refrigerantes de 25 libras, también ahí está una tablita, en donde la presión que nosotros midamos la vamos a comparar con la tabla y vamos a ver qué es lo que nosotros encontramos, a qué presión corresponde esa temperatura. Entonces, qué temperatura es la que corresponde a esa presión, ¿no? Y la vamos a restar. La vamos a restar con la temperatura que medimos. Entonces, eso va a ser el sobrecalentamiento. Dependiendo del sistema, si es refrigeración, si es aire acondicionado, por ahí nos piden un superheat de 9, un superheat he visto incluso de 12, un superheat de 8 grados. Entonces, dependiendo del sistema va a ser el superheat. Normalmente eso también el fabricante lo dice, pero así es como se mediría el superheat. Y el subenfriamiento lo hacemos de manera similar, pero a la salida del condensador. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Bueno, pues pueden suceder varias causas, ¿verdad? Que de hecho, esta hojita es muy buena para nosotros poder leer y poder ver qué es lo que está pasando, si el sobrecaliente está muy bajo, si el sobrecaliente está muy alto, pero yo con gusto les puedo compartir esto para no extenderme demasiado. Entonces, porque pueden ser varios factores, ¿no? Los que pueden haber si hay un sobrecalentamiento bajo o alto, ¿verdad? De lo mismo del subenfriamiento. Entonces, esto sí es bien importante y agradezco la pregunta, que nosotros lo tengamos claro para diagnosticar efectivamente un equipo de aire acondicionado. Entonces, creo que también lo tengo en español. Entonces, con gusto se los voy a compartir a sus correos, ¿no? Así que espero, vamos a ver, resuelto la pregunta. Así que con cuestiones de preguntas, creo que estamos bien. Y listo. Entonces, no hay más preguntas. Yo realmente agradecidos nuevamente. Cabal, nos tomamos la hora, los 40 minutos, más el 15 espacio de preguntas. Así que les agradezco su participación. Estén muy atentos a nuestras próximas capacitaciones en julio. Nos venimos ahí con todo. Así que les deseo una feliz semana y pues nos vemos el próximo pues martes a la ponencia. Ahí vamos a estar con nuestros amigos de Kemurs. Así que va a haber cena, va a haber una rifa de harina. Así que todavía están a tiempo para poder inscribirse y nos vemos ahí. Nos vemos y feliz tarde a todos.